Muchas gracias por conectaros, que voy viendo que cada vez somos más, así que muchísimas gracias. Bueno, pues encantada de conoceros. Yo soy Sara Velasco, algunos ya me conocéis, los que os habéis unido a otras tardes hacker ya os sonaré. Trabajo en Serpa Tribe, que somos una entidad colaboradora de INCIBE Emprende. Lo que hacemos, que es este tipo de talleres, charlas, hackatones, eventos en general, de la mano de INCIBE, es para poder potenciar y para poder unir dos mundos que cada vez tienen que estar más unidos, que es el emprendimiento y la ciberseguridad. Lo hacemos mediante este tipo de eventos y también con programas de incubación y de aceleración. Así que personas que estéis pensando en emprender y que os guste la ciberseguridad, estáis en el lugar correcto. Ya nos habréis visto en las redes de Serpatribe lo que hacemos. Así que nada, podéis contactar con nosotros en el caso de que queráis formaros en cualquiera de los dos ámbitos o unificarlos. ¿Vale? Ahora os voy a presentar a Javier de Securo, que es con quien estamos organizando las tardes hacker. Buenas tardes a todos. Bueno, yo como dices Sara, soy de Securo, que estamos intentando montar una plataforma de bug bounty. Y así que no os robo mucho tiempo porque me suenan la mayoría de asistentes. Os dejo el enlace de Discord por si hay alguno que no se ha enterado mucho de qué hacemos y le gusta buscar vulnerabilidades. Lo que tenemos actualmente son programas de divulgación en startups de impacto social, así que si os interesa y os suena interesante, podéis participar en el Discord y os dejo las redes de Securo. Y nada, ya os vamos a dejar con Cristina, que es la persona a la que queréis escuchar de verdad y que estamos seguros de que va a ser súper interesante. Y nada, Cristina, es un placer para nosotros tenerte aquí con nosotros. Así que nada, te dejo ya tu tiempo para tu charla y no te interrumpimos más. No, hombre, para nada, encima. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo, que la verdad es bueno, que siempre es bueno poder participar en estas cosas y que la gente conozca también un poco las cosas que hacemos, ¿no? Que muchas veces la gente se piensa que todo es una cosa y hay mucho más, ¿no? En el mundo de la informática forense y del trabajo que hacemos cada día. Entonces, pues también que llegue a la gente está fantástico y que nos dejéis esta plataforma para compartirlo, pues más aún. Así que nada, mil gracias por contar conmigo en esta tarde hacker. A ti. Eh, nada, os cuento un poco. Evidentemente, todo lo que me queráis preguntar, voy a estar intentando estar atenta aquí en el chat, pero bueno, si no, al final del todo, pues dejamos un ratito para que podáis preguntar lo que os surja, ¿vale? Como, como os bueno, yo creo que una cosa que es importante y que mucha gente me pregunta, ¿y qué es eso de Forensic, ¿no? Y del departamento de Forensic en el que estás, que es el departamento al que yo pertenezco en Grant Thornton. Al final somos un departamento que tienen muchas empresas que son como la mía, de prestadora de servicios de consultoría, de servicios profesionales. Entonces nosotros en realidad lo que nos dedicamos es como acompañar a nuestros clientes en todo aquello que haya un proceso judicial de por medio, ¿no? Y dentro de eso, pues prestamos diferentes tipos de servicios, pero sí que la realidad es que muchos de ellos pivotan sobre la base de todo lo que serían evidencias, ¿no? ¿Por qué? Porque al final la mayoría del resultado, quitando los dos últimos tipos de servicios que os pongo aquí, que sería la parte de prevención de delitos en la empresa y el asesoramiento en prevención de blanqueo de capitales, en casi todos, al final nuestro resultado es un informe pericial que va al juzgado, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que sustentar en evidencias. Y existen un tipo de evidencias que son las que más nos atañen a nosotros, que son las evidencias digitales, que hay que tener especial cuidado con ellas, ¿no? ¿Para qué nos van a servir todas ellas? Pues, por ejemplo, todo lo que son investigaciones internas a nivel corporativo, que un poco es cosas que os voy a ir contando en esta tarde. Al final, pensar que todas pivotan sobre correos electrónicos, documentos u otra información en formato digital que es importante poder acreditar la realidad de los mismos, ¿no?
Pero bueno, y entonces al final sí que hay una definición clara de lo que es la evidencia digital, que es muy importante, que no es cualquier información, que efectivamente es cualquier información sí que transmitida o almacenada en un medio digital, pero la cualidad que tiene específica es que va a ser utilizada en un procedimiento judicial, como os decía, ¿vale? Y para eso, al final tenemos que tener una serie de cautelas especiales para que nadie pueda, al final de un procedimiento, decir que nosotros o bien nuestro cliente, pues que la ha manipulado, que se la ha inventado, que la ha creado ad hoc para el procedimiento porque quería echar a un empleado y demás, ¿vale? Entonces, bueno, veremos un poco dentro de todo lo que es las fases del tratamiento de la evidencia digital, cuáles son esos requerimientos mínimos, ¿no? Y cómo deberíamos de llevar a cabo toda la investigación, ¿no? Sí que al final del todo os voy a poner varios ejemplos que espero que me dé tiempo en esta horita y media que tenemos a poder explicaros un poco casos reales, porque muchas veces también nos pensamos que todos son incidentes y ransomware y hay mucho más, ¿no? En el mundo de informática forense y mucho trabajo en el que podemos participar y podemos dar un toque diferente al trabajo y a los informes que hacemos, ¿no? Dentro de lo que es la evidencia digital o las características principales que tenemos en la evidencia digital y que yo creo que es importante tener en cuenta, la primera de todas es la volatilidad de la información, ¿vale? Hoy está y mañana no está. Y por mucho que a través de procedimientos específicos y de herramientas que tenemos podamos recuperar información, cuanto antes ataquemos a la evidencia digital, mejor, ¿vale? Porque más posibilidad tenemos de no perder la información que va a ser importante para el informe que vayamos a hacer después, si es que vamos a hacer luego un informe, ¿no? Una cosa que he dicho antes es que en todo caso de investigación que tengamos o trabajo que vayamos a hacer, sabemos dónde empezamos, pero no dónde acabamos. Que esto es muy importante. Muchas veces en temas de respuesta ante incidentes nos olvidamos de que a lo mejor detrás de un incidente hay una persona a la que luego la empresa igual tiene que tomar acciones disciplinarias y que luego igual eso va a ir a un juzgado, a un despido que queremos que sea procedente. Entonces tenemos que tratar las evidencias desde el principio como si de evidencias digitales se trataran, porque no sabemos dónde podemos acabar y el peor de los escenarios sería acabar en un procedimiento judicial penal en el que tenemos que ser súper garantistas con el trato de las evidencias, ¿vale? Porque evidentemente las penas en penal son muy, muy altas y en los juzgados pues se tienen en cuenta muchas consideraciones, ¿vale? Para evitar meter en la cárcel o que haya una pena muy alta a alguien que no ha cometido un delito, ¿vale? Pero bueno, como os decía, la volatilidad, características principales que tienen esa evidencia digital es la volatilidad de las mismas, con lo cual tenemos que actuar súper rápido, siempre con cabeza, pero siempre súper rápido para poder garantizar que no perdemos nada de esa evidencia digital. Otra cosa es que es inmaterial, ¿no? No sabemos dónde está porque para que muchas veces la gente me dice, no, pero si es el portátil el que es la evidencia, no. El portátil no es la evidencia como tal, es la información que está contenida en el portátil o la información que está contenida en la nube, con lo cual es, pues eso, es algo que es inmaterial y que no tiene ente como tal, ¿no? Y la característica tercera que podemos destacar y que es la mejor que nos viene, a diferencia de otras muchas evidencias, es que la podemos duplicar de forma forense aplicando determinadas técnicas y además podemos hacernos tantas copias como queramos. ¿Qué supone esto? Que vamos a poder analizarla en diferentes entornos y con diferentes herramientas incluso si queremos, a la vez sin perder la evidencia, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Porque, por ejemplo, otro tipo de evidencias, como pueden ser las de ADN o de huellas dactilares y demás, vamos, alguna vez lo habréis visto en las películas, ¿no? Que cada vez que hacen una prueba sobre el ADN se pierde un poquito de la prueba, ¿no? Con lo cual al final llega un momento en el que si no tienes prueba suficiente ya no puedes hacer nada. En el caso de la evidencia digital podemos duplicarlas tantas veces como queramos que siempre va a ser la misma y la podemos analizar de forma aislada sin tener problema alguno de perder o de acabar perdiéndola, ¿no? Hace tiempo como que nos ponían en duda que porque no hubiéramos salvaguardado el ordenador original, que claro, que ya no se podía ver que era ese, ¿no? Pues oye, si hemos aplicado las técnicas correctas, pues al final
no nos pasa nada. Y de hecho, Tony, como dices, realmente siempre tenemos que trabajar sobre las copias de la información, ¿vale? Nunca sobre los originales. O sea, los originales son sagrados siempre y esos hay que no tocarlos. De hecho, ahora os diré, y una de las principales premisas que tenemos que tener es no manipular, no tocar y siempre trabajar sobre copias de trabajo, ¿vale? Pero bueno, otra cosa que os quería como que dejar así una idea, y es que el trabajo que nosotros hacemos muchas veces tiene cierto componente de ingenio, ¿no? Que además muchas veces siempre cuando doy algunas charlas me dicen, ¿y qué características tiene que tener un perito informático? ¿No? Pues hombre, aparte de tener unos básicos, ¿no? Y saber cierta información y saber ciertos procedimientos, siempre tenemos que tener esa chispa que le llamo yo, ¿no? Porque es cierto que la gente, el cliente como tal, muchas veces no sabe ni siquiera lo que necesita, ¿no? Ni el trabajo que se necesita realizar. Entonces, al final ellos te cuentan un problema y tú tienes que tener suficiente agilidad, ¿no? Para definir el trabajo que se va a hacer, ¿no? Hay muchas veces que te piden un transatlántico y realmente con un bote a remo sería suficiente, ¿no? Y también yo creo que eso es algo que tiene que ir vamos, algo que esté intrínseco en nosotros, el ser transparentes con el cliente, de ofrecerles lo que realmente necesitan, ¿no? Y cuando vamos a hacer una investigación, que se haga lo que realmente es. Y muchas veces, además, también es muy importante intentar entender cuál es el entorno de dónde nos estamos moviendo, ¿no? Porque es cierto que por ejemplo, hace un par de años tuve un caso era una respuesta ante incidentes y habían tenido y uno de los problemas que tenían era que no tenían todo el SIEM que tenían, solo guardaba los logs, creo que de las 2 últimas semanas o algo así parecido, y a partir de ahí se desaparecían, ¿no? Y entonces estaban un poco como desesperados de, ¿dónde podemos encontrar información relativa a quién se ha estado conectando a nuestros sistemas, ¿no? Entonces, con una charla de media hora que tuvimos con el área de sistemas, en el que nos contó un poco la infraestructura que tenían, qué sistemas tenían, dónde estaba, en este caso eran unas conexiones a una web de la compañía, a una web cliente. Y entonces al final conseguimos en esa media hora, pues dando ideas y intentando sacarles información a la empresa, pues conseguimos encontrar un servidor que guardaba ciertos logs en el que pudimos recuperar todas las IPs de las conexiones que había habido. Entonces, ahí os digo esa chispa de intentar, de ser curiosos, ¿no? Y curiosos en cuanto a saber toda la información posible sobre lo que estamos intentando analizar para, pues eso, para poder obtener una respuesta buena para el cliente y luego, por otra parte, ofrecerles realmente el trabajo que necesitan y nunca otra cosa que no vayan a necesitar, porque al final también va a ir en contra vuestra. O sea, para empezar vais a tener que hacer mucho más trabajo y luego algo que no tiene sentido y que veremos. Y luego otra cosa que también está muy relacionada con la función del perito es que yo siempre digo que tenemos una profesión de riesgo, ¿vale? Porque estamos ahí, hay muchas veces que hay un limbo entre lo que se puede y lo que no se puede hacer, y tenemos que tener muchísimo cuidado porque si hay algo que afecta a cualquier tipo de investigación en el seno de la empresa, son los derechos fundamentales de los empleados, ¿vale? Y esto es algo que tenéis que llevar grabado a fuego. ¿Y por qué os digo esto? Pues porque al final hay ciertos derechos fundamentales como el secreto de las comunicaciones y el derecho a la intimidad que se pueden ver muy afectados, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que os suele ocurrir normalmente? Que yo siempre digo, por ejemplo, que la evidencia digital es la más rica en cualquier investigación y en cualquier informe de los que vayamos a hacer y tener que participar, porque normalmente es la información más rica en cuanto a prueba de lo que queremos acreditar, ¿vale? Tanto los registros de actividad como los correos electrónicos o cualquier documento que podamos identificar dentro de los ordenadores. Incluso muchas veces hemos encontrado pruebas en las cachés de navegación y demás. Todo eso puede afectar a estos dos derechos que os decía, ¿no? Entonces tenemos que tener mucha cautela porque ¿qué es lo que hace la parte contraria? Como os decía, evidencia la más rica en prueba, pero también la más débil en la cadena, digamos, de información que compone nuestro informe.
porque al final el juez no puede que no lo entienda o en el momento en el que le pongas una duda sobre eso va a decir, pues como no lo entiendo, mejor quito la prueba. Y el abogado va a ir directamente a eso, va a decir, oye, pues lo ataco. Y además, por experiencia os digo que lo primero que hace la parte contraria siempre es atacar a la evidencia digital, ¿vale? Da igual que tengáis un informe súper sólido en el que se acredite. Yo he llegado a tener informes en los que hemos acreditado que una empresa, o sea, que un empleado interno ha robado hasta 1,000,000 y pico de euros dentro de la compañía. Y se ha puesto en duda por parte de la parte contraria, ¿no? Entonces, y ha habido que luchar por defender que toda la información que habíamos obtenido era adecuada y era la que era y no había sido manipulada. Y lo peor de todo no es eso, sino que al final te acaban a ti acusando de haber vulnerado esos derechos fundamentales, con lo cual al final el que acabas tú ahí un poco en esa cuerda floja eres tú, ¿no? Y al final también no es bonito, o sea, aunque tengáis la conciencia muy tranquila de que habéis mantenido todos los procedimientos que había que haber y todas las cautelas, es cierto que luego se te pone el corazón en un puño. O sea, estás ahí un poco como, Dios mío de mi vida, que me quieren, porque yo he llegado a ver en plan de que se le pide a la fiscalía que coja y haga las acciones que necesite contra los peritos, que no sé qué. Y entonces, claro, sabes que no van a hacer nada porque está todo bien, pero bueno, al final no quita con que tienes un par de días de disgustos, ¿no? Pero bueno, y para todo eso y para evitar cualquier riesgo de que al final nos veamos ahí en un punto malo, al final tenemos que tener en cuenta lo que yo siempre llamo esas consideraciones previas, ¿no? Y al final es tan sencillo como, bueno, hay unas consideraciones previas y luego hay determinadas cautelas que tenemos que tener en todo el proceso de análisis, ¿no? Pero sí que antes de cualquier trabajo que vayamos a hacer, más allá de, a ver, si evidentemente lo que vamos a hacer es ver simplemente unos logs del firewall o de la red o algo que todo el mundo accede y demás, evidentemente en eso no. Pero sí que lo que sí que tenemos que tener en cuenta es, lo primero, que haya una política de uso de los sistemas de la compañía, ¿vale? Y que esa política la conozcan los empleados. Y por ello no digo que tenga que estar firmada ni nada por el estilo, pero sí que la conozcan. O sea, con que haya un comunicado que se ha enviado a todos los empleados es suficiente. No sé, últimamente yo, por ejemplo, incluso en mi ordenador aquí en Grant Thornton, cada vez que inicio sesión, me sale un texto así de largo que dice que está bajo las políticas de la compañía y un poco el detalle de la política, ¿no? Y además en esa política, o sea, aparte de que exista, tiene que tener cierto contenido, ¿no? Entonces, en esa política es muy importante que haya tres cosas, que se nombren tres cosas. La primera es la propiedad de los medios, ¿vale? De nada sirve que la empresa haya comprado todos los ordenadores, los teléfonos, que pague el correo electrónico y los servidores y demás, si no se le dice al empleado que son suyos, o sea, que son de la compañía. Eso es súper importante. Porque muchas veces luego me dicen, no, pero es que yo los he comprado, yo tengo las facturas de los ordenadores, pero no es suficiente tener esas facturas, ¿vale? Tiene que estar en la política que el empleado debe conocer. La segunda es que en la política se advierta de la posibilidad de monitorización, es decir, oye, si por algún hecho que yo tenga conocimiento tengo la necesidad de acceder al contenido de esos dispositivos que te he dejado y demás, lo puedo hacer. Y luego la tercera, que también es muy importante, es cuál es la expectativa de privacidad que tienen los empleados sobre el uso de esos sistemas. Es decir, oye, pues lo puedes utilizar para uso personal o no, es solo exclusivo de uso profesional, de forma que de alguna forma que se sepan cuáles son las reglas del juego, ¿vale? Puedes definir la expectativa que se quiera, pero tiene que estar definida, ¿vale? Y luego, sobre todo, es que os lo decía antes cuando os decía que los clientes había veces que te piden un transatlántico cuando no es necesario, que al final tenemos que hacer las investigaciones de forma proporcional a lo que se está investigando, ¿vale? Siempre pongo el ejemplo de que imaginaros que hay una denuncia contra el director financiero de la empresa. Pues no podemos coger y ponernos a copiarle el ordenador a todo el departamento financiero porque no tenemos sustento para realizar eso, ¿vale? O sea, tendríamos que empezar con un foco pequeño y luego a lo mejor si de repente en mitad del proceso de investigación resulta que hemos encontrado evidencia de que hay más gente implicada, pues lo ampliamos y ya está. De esto yo tengo un ejemplo súper claro que tuvimos hace unos años
y era de, bueno, estábamos haciendo una investigación de 2 empleados que estaban creando una empresa paralela, ¿vale? Estaban creando una empresa paralela con todo el conocimiento que habían adquirido dentro de la compañía y lo que estaban haciendo era duplicar toda una infraestructura y una idea que habían hecho que la verdad es que era buenísima porque realmente como con un desarrollo pequeñito y con poca infraestructura, pues era un proyecto que de hecho luego hablando con el cliente unos años después, me dijo que habían ingresado en 3 años como 4 millones y pico de euros, o sea que una pasada. El caso es que estos 2 empleados estaban como creando una empresa paralela, duplicando toda esa infraestructura y por una alertilla que les llegó a la empresa se dieron cuenta de que lo estaban haciendo. Entonces nos contrataron para investigar los 2 ordenadores de estas 2 personas para ver qué es lo que estaban haciendo y si se habían llevado información de la compañía, si habían exfiltrado algún dato o listas de clientes y demás. Entonces, cuando estábamos analizando, encontramos entre la información analizada el pacto de socios de la empresa nueva y resulta que leyendo los nombres del pacto de socios, de repente nos encontramos un nombre más y yo se lo decía al cliente y digo, fíjate, que me sale también este, pero yo no sé quién es, no le tengo nada localizado. Y entonces se le quedó blanca la cara al cliente y me dijo, este es director de otro área de la empresa. Entonces, claro, ahí sí que ya tienes evidencia como para ampliar el alcance y decir, oye, pues también voy a investigar a esta otra persona, pero de primeras, si no tienes nada, ¿para qué vas a andar mirando nada? ¿Vale? Entonces, súper importante que seamos proporcionales en esos análisis que hacemos, ¿vale? Y ahora os preguntáis, ¿y si no tenemos política, qué hacemos? Porque claro, sería un problema, porque si no tenemos esa política, se nos va todo al traste, no podemos acceder. Hay sentencias judiciales o sea, hay jurisprudencia sobre esto que no se te permite el acceso, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros, por ejemplo, lo que sí que hacemos es pedir una autorización del empleado, ¿vale? Que claro, si es el malo te va a decir, pues no, hay de la China, yo no te firmo la autorización, porque no, porque me vas a pillar con las manos en la masa. Entonces, en estos casos, lo que sí que nosotros hacemos es por lo menos garantizar la prueba, ¿vale? Eso es súper importante. Acordaros que os decía que la prueba es súper volátil y que hoy esta mañana no está. Entonces, si resulta que hay una persona que sabe que va a ser investigada y demás, pues lo que hace es que tira el portátil al río, le pega un par de martillazos y ahí que se acaba, perdemos toda la evidencia, ¿vale? Entonces, como no nos la va a dar directamente, bueno, se lo preguntamos, que no nos la da, pues lo que sí que podemos hacer es hacer una copia, una única copia de la información, porque bueno, como decía antes Tony, siempre trabajamos con copias y además con copias de las copias, ¿vale? O sea que normalmente nosotros normalmente, bueno, nosotros en general, en práctica forense, de inicio se hacen 2 copias, una se queda precintada y bueno, en el caso de gente de peritos privados como nosotros, pues lo dejamos depositado en una notaría, precintado y ahí a disposición de la otra parte si es que en algún momento quiere acceder. Y la otra es la que nos llevamos para trabajo, que además nos hacemos una tercera copia que es sobre la que trabajamos, ¿vale? Siempre nos quedamos con una en una caja fuerte que tenemos para evitar que si nos pasa algo con la copia que trabajamos, pues que podamos tener información para trabajar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en estos casos? Pues hacemos solo la copia que dejamos depositada en la notaría y ahí se queda a expensas de pedir una orden judicial. ¿Y cómo conseguimos esa orden judicial? Pues ahí es donde viene esa chispa y esa luz que se os tiene que encender en la cabeza, en el que lo que tenéis que hacer es identificar vías alternativas de investigación con el que podáis hacer un informe suficiente que sustente la necesidad de tener que acceder a esa prueba que hemos depositado y que no podemos acceder, ¿vale? En la cadena de custodia, claro, o sea, afecta a todo. En realidad tenemos que hacer cadenas de custodia, luego lo veremos, ¿vale? Porque tengo ahí una diapo específica de la cadena de custodia, ¿vale? Que nos permite, o sea, tenemos que hacerlo para todo, ¿vale? Voy a contestaros rápido a las preguntas que tenéis por aquí para que luego no se me pase y se me acumulen. Con respecto al tema de la inteligencia artificial, por ahora no estamos utilizándolo mucho porque realmente, o sea, lo que sí que utilizamos son herramientas que nos permiten sacar mucha información o agregar y filtrar y hacer, ¿vale? Pero luego el análisis como tal es puramente del equipo,
¿vale? No estamos utilizando esa inteligencia artificial para poder hacer la investigación, ¿vale? Y luego, con respecto a los conocimientos del analista forense, es que es muy complicado, porque al final son muchas cosas y también hay mucho que es de experiencia, ¿vale? O sea, sí que tienes que tener una mínima base de unos conocimientos mínimos. A ver, yo para que os hagáis una idea, en mi equipo tengo criminalistas también, o sea, no todo el mundo es informático. Entonces sí que hay gente que es de informática, gente que es telco y gente de criminalística. ¿Vale? Entonces, luego ya una vez que empiezas en esto, sí que a lo mejor pues hay ciertos cursos más especializados de alguna cosa que te pueden ayudar, pero sobre todo luego es el trabajo en proyectos de este tipo, ¿vale? Y luego ir especializándote a lo mejor en alguna cosilla, ¿vale? En lo de la cadena de custodia, luego os cuento más en detalle, ¿vale, Tony? Vale. Fases de todo lo que es el proceso de la evidencia digital dentro de una investigación. Supongo que si habéis visto alguna otra charla o algún curso de informática forense, habréis visto solo desde adquisición, preparación, análisis y luego ya la emisión del informe pericial. Y aquí esto es una fase que me he sacado yo de la manga por la experiencia, precisamente, ¿vale? Y es esa fase previa de preparación de la adquisición. ¿Vale? ¿Y por qué yo puse esta fase previa? Pues porque el problema es que o preparamos o vamos totalmente a ciegas a hacer todas las adquisiciones y recordar la importancia de las adquisiciones, porque al final es lo primero que tenemos que ver lo primero que vamos a hacer dentro de una investigación es eso. Yo he llegado a hacer adquisiciones incluso antes de tener casi la propuesta, por lo que os decía de la volatilidad, que me llamen un jueves a las 7 de la tarde para estar el viernes a las 7 de la mañana para poder hacer, ¿vale? O sea que es algo que es súper importante. Entonces, ¿por qué la adquisición, la preparación? Os decía, para cada adquisición forense tenemos que copiar 2 veces, ¿vale? O sea, tenemos que tener 2 discos para cada una. Además, tenéis que tener en cuenta que los discos destino donde vayamos a hacer las imágenes forenses tienen que ser más grandes que el original, ¿vale? Un disco de 1 tera no me entra en un disco de 1 tera, necesito un disco más grande, ¿vale? Porque generamos ficheros completos, adquirimos la totalidad de la evidencia. ¿Para qué? Para tener capacidad de recuperación de información eliminada de eso que no está ocupado, ¿no? Que muchas veces la gente yo muchas veces en esa preparación de la adquisición, para que os hagáis una idea, yo le digo a los de informática, oye, por favor, decidme capacidades de los discos y decidme pues marcas, modelos para yo saber qué conectores nos tenemos que llevar y demás, porque además, como sabéis, todos los discos SSD, pues cada uno son de su padre y de su madre, no hay un conector universal y bueno, ya cada vez más, gracias a Dios, son PCI Express y entonces ya con uno de los adaptadores que tenemos te valen, pero hubo un momento que era la locura, yo decía, o sea, no puedo llevar más cacharros de adaptadores aquí para los SSDs. Entonces, cuando yo pido esta información, me dicen, no, si solo tiene 20 gigas ocupado. Y yo es como ya, pero es que en el resto hasta el tera, imagínate la cantidad de información que puede haber, ¿no? Entonces, es importante y luego, como yo digo, no son cacharros que encuentras, o sea, todo lo que utilizamos no es algo que encuentras. Yo tengo aquí abajo justo un Corte Inglés, pues no es algo que encuentre en el Corte Inglés. A lo mejor el disco duro que necesito, sí, pero todos los bloqueadores de escritura, las clonadoras, el software, no es algo que yo lo tenga ahí a mano, ¿vale? Entonces es importante poder llevarlo. Fijaros, yo siempre antes de la pandemia viajábamos un montón a Latinoamérica y entonces estuvimos yendo a Colombia, vamos a Ecuador, a un montón de sitios. Y entonces en una de estas había que copiar información creo que eran como 20 custodios, ¿no? Que son 20 personas que tienen información, pues, y entonces yo pregunté, ¿pero qué hay? No nos dejaban mucho hablar con la gente de informática porque querían que fuera un poco más sorpresa, ¿no? Y entonces nadie me sabía decir qué había, ni qué dejaba de ver, ni qué tecnología había para el correo electrónico, ni nada de nada. Total, que si me veis a mí pasando todos los controles de seguridad como con 3 maletas llenas de cables, de discos, de cacharros, o sea, cada control era un mundo. O sea, en Colombia ya hasta me olían los bloqueadores de escritura, pero ¿y esto qué es? Y no sé qué, o sea, es un horror. O sea, me podría haber llevado la mitad de las cosas, pero al final vas súper a ciegas, ¿no? Pero bueno. Isidro, no hace falta estar colegiado, ¿vale? O sea, es una
pelea constante que tengo, y yo sé que hay mucha gente que en LinkedIn publica que para ser perito tienes que estar colegiado y tienes que tal. Eso es mentira, ¿vale? La ley tanto de enjuiciamiento civil como la ley de enjuiciamiento criminal lo que te dice es que para ser perito tienes que tener experiencia suficiente sobre el tema que versa la pericia. Eso es lo que dice la ley, ¿vale? Nada más. Entonces, evidentemente, si tú has trabajado un año en esto, pues no puedes ser perito. O sea, de hecho, nosotros, por ejemplo, mi equipo todavía no firma informes, ¿vale? O sea, los firmo yo, que tengo pues un montón de años de experiencia en esto, porque si no, al final es contraproducente también para tu cliente, ¿vale? Pero lo que dice la empresa es eso, ¿vale? Es puramente, o sea, uy, la empresa, perdón, la ley es que tienes que tener experiencia suficiente sobre el tema que versa la pericia. Si fueras un médico, pues evidentemente tienes que estar colegiado. Si eres arquitecto, pues para ejercer como arquitecto tienes, pero es que a nivel de informática no tienes obligación de estar colegiado para poder ejercer. Estaríamos todos fastidiados, porque anda que no somos, ¿no?, los que estamos en este sector, y cuántos estamos colegiados, ¿no? Yo no estoy colegiada y te aseguro que tengo ahí un armario lleno de informes firmados y nunca he tenido ningún problema, ¿vale? Así que nada. Se puede hacer ahí, ahora Isidro, bueno, perdona Isidro, Miguel, sobre todo el tema de los bloqueadores. No sé, si te digo la verdad, ahora mismo no sé qué tengo en las presentaciones, pero te digo, se puede hacer de 1000 formas las adquisiciones, ¿vale? Este también es mi gran pelea con el mundo judicial, y que de hecho estoy intentando ver, a ver si estuve el otro día hablando con un magistrado de la Audiencia Nacional, a ver si organizábamos un curso para jueces y fiscales, porque yo creo que es muy importante quitar ese ABC que se han metido en la cabeza, tanto abogados como jueces y fiscales, con cómo se deben de hacer eh, con cómo se debe de hacer las adquisiciones, ¿vale? Y la realidad es que se pueden hacer de tantas formas, o sea, también te digo, hace 25 años no, había lo que había y teníamos un tipo de disco, una conexión y ya está. Hoy en día yo creo que tenemos multitud de formas de poder hacer las adquisiciones, y lo que hay que es garantizar que de la forma que lo estemos haciendo, bien vea por software, por hardware, con bloqueador software, con bloqueador hardware, que aseguramos que la evidencia que estamos adquiriendo era la que era en el momento en el que la estamos adquiriendo, ¿vale? Es lo importante. En esta parte de la adquisición, lo que es muy importante en línea con lo que dices del tema de bloqueadores es tener en cuenta estas tres premisas que os he coloreado aquí, en realidad. Pero bueno, premisa número 1, y estas premisas hay unas guías de la policía de UK, del Reino Unido, que se llaman las guías ACPO, que además te define como estas tres premisas, ¿no? Y yo creo que es algo que es una buena práctica a nivel mundial, y que yo las tengo así también un poco como mi mantra de cabecera a la hora de hacer adquisiciones. Entonces, la primera es no manipules, que de ahí está el uso de los bloqueadores, pero al final tú puedes bloquear de muchas formas. O sea, no solo no solo bloqueas con la clonadora o solo bloqueas con un bloqueador físico. A lo mejor puedes utilizar un sistema operativo forense que de por sí ya el sistema operativo forense tiene un bloqueador de escritura software, ¿vale? Y es tan válido eh, como, como cualquier otro bloqueador, ¿vale? Y se puede hacer de 1000 formas, y puedes utilizar, por ejemplo, hay un software que es gratuito, que a mí me encanta, que me parece que es súper pro, que es el FTK Imager, que te permite hacer copias forenses de muchísimas cosas, de discos, de carpetas, de snapshots incluso de los servidores, de la memoria RAM, de discos cifrados, de no cifrados, o sea, de todo, que es una herramienta gratuita y no por eso es menos mala, ¿vale? O sea, que en este sentido se puede hacer, ¿vale? O sea, no hay problema alguno. La segunda premisa, y que es muy importante, es si tienes que modificar o alterar algo de tu evidencia digital, porque puede ser que la tengas que utilizar, ¿vale? O sea, que la tengas que modificar, al menos sé consciente de que la estás modificando, ¿vale? Es decir, si yo tengo que tengo que adquirir un ordenador que está cifrado en caliente, porque resulta que la empresa de informática o el departamento de informática no gestiona el cifrado de forma centralizada, pues es que no tengo más remedio que arrancar el ordenador, conectar un USB y ejecutar una aplicación para llevarme la adquisición, ¿vale? Entonces, simplemente que sepamos que hemos tenido que hacer todos esos pasos. ¿Y cómo hacemos eso? Pues con la tercera premisa, y es documentalo todo. Todo tiene que estar documentado. Y esto es
A mí mis chicos siempre se ríen cuando vienen nuevos porque al final tenemos un montón de papeles, porque tenemos las notas, tenemos los formularios forenses, las cadenas de custodia y es un montón de cosas que son en papel. Y de hecho tenemos expedientes físicos de cada uno de los casos que hemos tratado. Y todo es papel, pero porque tenemos que ir documentándolo todo mientras que estamos haciendo todas las adquisiciones y el trabajo, ¿no? Pero es súper importante tener toda esa documentación, ¿vale? Y volviendo un poco al tema de la cadena de custodia que preguntaba antes, ¿quién me lo ha preguntado? Tony, ¿no? Que me lo preguntaba Tony. Es algo que además en toda investigación y en todo informe pericial que se presente van a ir a por ello. O sea, lo primero que hacen es, no, es que se ha roto la cadena de custodia, no me fío de la evidencia, entonces paso mogollón y ni siquiera voy a verla, que eso me ha ocurrido bastantes veces y me da mucha rabia porque parece como que la gente no sabe lo que es la cadena de custodia, ¿no? Entonces, eh, al final, la cadena de custodia es garantizar desde que se genera la evidencia hasta que se destruya por dónde ha pasado y qué se ha hecho con ella. Es simplemente un sistema de control y gestión de los movimientos que ha habido. Se rompería la cadena de custodia, pues como en alguna ocasión que todos sabemos de, uy, ha desaparecido la mochila, que de repente tenía evidencia y 4 días después ha aparecido. ¿Qué ha pasado con esos 4 días? Pues ahí sí que se ha roto la cadena de custodia. Pero mientras que se sepa en todo momento por dónde ha pasado la evidencia, no tenemos ningún problema, ¿no? En los temas de cloud, realmente, ¿qué es lo que hacemos con los temas de cloud? O sea, garantizamos igualmente la cadena de custodia porque pensad que vosotros como perito no garantizáis la cadena de custodia durante todo su tiempo de vida. Vosotros garantizáis la cadena de custodia desde el momento en el que vosotros generáis la evidencia y hasta que se destruye, ¿vale? Entonces, lo que es cloud, lo que normalmente hacemos y yo recomiendo siempre es que directamente, o sea, ahora ya tanto, eh, normalmente en cloud la gente tiene o Office 365 o Google Vault, ¿vale? Bueno, la Google Suite, perdóname. Entonces, tanto Office 635 tiene todo el portal de compliance, que ahora lo han cambiado de nombre y se llama, ay, no me sale ahora. Bueno, el portal de compliance tiene una opción de discovery y de ahí se puede hacer extracciones enteras de toda la información que está en Office 365, ¿vale? Tanto de SharePoint como del buzón, como de todo lo que es Teams y demás. Y luego la Google Suite tiene el Google Vault que puedes hacer también la exportación. ¿Qué hacemos? Aunque a lo mejor suene un poco absurdo porque en el fondo lo puedes generar desde donde te dé la gana, pero por ese ABC que os decía, que está en todo el sistema judicial implantado, al final lo que hacemos es nos vamos a un notario y en un notario se generan las exportaciones del cloud, se deja un ordenador ahí en la notaría y cuando finalizan nos lo descargamos, obtenemos códigos hash, etcétera, etcétera, y se queda una copia allí y nos llevamos otra copia. ¿Vale? Y así garantizamos la cadena de custodia también de la información que generamos, porque es que directamente lo estamos generando con el notario. O sea, no puede haber duda alguna de que lo que estamos generando es lo que hemos generado en ese momento, ¿vale? Vale, cosas que son súper importantes también dentro de las investigaciones. Ojo con los informáticos de la empresa, que muchas veces por hacer o sea, intentan ayudar y la verdad es que yo se lo agradezco un montón, pero claro, de repente me dicen, no, es que lo he arrancado para ver si este era el ordenador que tenía asignado Pepito. Y entonces ya simplemente por el hecho de arrancarlo hay cientos de ficheros y de entradas en los registros que se actualizan, que se eliminan, que se crean. Entonces, al final podemos tener un problema porque a pesar de que podamos luego de forma individualizada garantizar que todos los archivos que estamos tratando dentro de nuestra evidencia son los que son y eran los que eran y no han sido modificados, al final el perito contrario te va a coger y te va a decir, eh, es que claro, aquí ha habido un encendido después de que el empleado se haya ido, entonces, ¿cómo puedo yo saber que todo lo que estaba, ¿vale? Entonces, hay que tener cuidado y avisar siempre de que la gente no arranque los ordenadores, ¿vale? Miguel, con respecto al tema de hacerlo con notario o no, es un tema que va a depender mucho de la circunstancia. Lo que yo siempre recomiendo es que se quede depositada una copia en la notaría, siempre, ¿vale? Entonces, opciones, pues tenemos 200.000 opciones de cómo hacer la adquisición de con o sin notario. ¿Qué pasa? Que hay veces, imagínate, un servidor de una empresa, pues es que hay que hacerlo sí o sí en la empresa, porque no vamos a llevarnos todo el servidor al notario.
Porque normalmente, o sea, lo ideal a lo mejor sería pues que el notario venga a la empresa y que esté presente en la adquisición. Pero ¿qué pasa? Que es que copiar un servidor igual nos lleva 12 horas. Entonces, ¿qué vas a tener ahí a un notario las 12 horas delante del ordenador? Pues te va a decir que nanay de la China. ¿Vale? Entonces, en este caso, pues hay que buscar siempre lo que sea más razonable y que tenga sentido común. Oye, pues hacemos la adquisición en presencia de testigos, se cierra el CPD de alguna forma que podamos garantizar que nadie entra y que nadie toca, levantamos un acta que todos firmamos, lo precintamos también en una bolsita y con eso nos vamos al notario y lo depositamos. O sea, yo creo que ahí sí que yo rompo ese ABC y es, oye, vamos a hacerlo con sentido común y aplicando el razonamiento normal, ¿no? De las cosas y ya está, simplemente, ¿vale? O sea que notario lo que sí que recomiendo siempre es lo que es el depósito, ¿vale? Eso siempre, ¿vale? Vale. Problemas, nos podemos encontrar todos los problemas del mundo, ¿vale? Porque es así y porque no podemos saberlo todo. O sea, yo cada día aprendo también una cosa nueva, que me decíais un poco, ¿qué tenía que tener un informático forense? Pues ganas de aprender cada día y no dejar de aprender cada día, ¿vale? Y de investigar. Porque siempre nos pueden pasar un montón de cosas. Os decía, los SSDs, que cada uno tiene una conexión posible, Macintosh, son un dolor de cabeza terrible porque cada vez ellos van metiendo más cosas de seguridad que te bloquean el acceso al disco, te lo autocifran, te hacen tal, con lo cual al final te ponen, digamos, diferentes trabas. Pues discos que tienen sectores erróneos. El otro día tenía una persona del equipo de Brasil que les tenía ahí, me estaba escribiendo por la noche, oye Cristina, es que estoy aquí con un disco y lleva ya 12 horas, no hace más que saltar sectores erróneos, ¿qué hacemos con esto? Tal, y entonces pues al final tienes que tomar una... lo primero es, tienes que tener la cabeza suficientemente fría como para tomar una decisión en cuanto a qué haces. Y lo segundo es también tener a mano el teléfono de alguien que te pueda ayudar, ¿vale? O sea, no pasa nada por tener que levantar el teléfono y decir, oye, échame una mano, o qué harías tú con esto, o qué harías con otro, me está pasando, he probado tal, tal y tal, ¿vale? Eso es importante. Y luego hay cosas, pues como ciertos cifrados que a lo mejor no vamos ni a poder hacer nada, ¿vale? O sea, todos, por ejemplo, hay cifrados que van directamente al disco, o en este caso, esto me lo encontré en un ordenador que nunca pudimos acceder porque era un cifrado que estaba incluso antes de la BIOS. O sea, era una cosa rarísima que no pudimos hacer nada. Pero bueno, Pablo, no entiendo muy bien tu pregunta en cuanto, o sea, dices del portal de compliance de Microsoft, si me, que no entiendo muy bien lo que me estás preguntando, pero si me la puedes aclarar. Pon en Microsoft que es, entra ahí. Em, o sea, tú con Microsoft lo que tienes la cadena de compliance. O sea, tú lo que puedes hacer, o sea, ellos directamente cuando tú accedes al portal de compliance, que ahora lo han cambiado y te redirige directamente, em, lo que te puedes hacer es utilizar toda la parte de Discovery, que automáticamente te saca además un informe de qué es lo que ha hecho, de qué es lo que, o sea, cuándo se ha hecho la query, qué es lo que se ha metido dentro de la query y lo que se ha generado, ¿vale? O sea, que ahí puedes hacer todo el seguimiento de lo que se ha hecho. Pero bueno, siguiendo con, os decía antes, tenemos que tener dos cosas en cuenta. Súper importante toda la parte de la adquisición forense, pero también súper importante el análisis que se hace de la información, ¿vale? Para lo que os decía de no evitar vulnerar el secreto o sea, el derecho a la intimidad, perdóname. Entonces, para evitar vulnerar el derecho a la intimidad, lo que hacemos es, y esto es muy importante, que mientras que estamos haciendo toda esa preparación, indexación de la información y demás, lo que vamos a hacer es definir cuál va a ser la estrategia del análisis que vamos a llevar a cabo. ¿Vale? Es súper importante y como os decía, hay que ser proporcional y luego tenemos que tener en cuenta que tenemos que analizar todo aquello que está relacionado con los hechos que estamos investigando, no más allá, ¿vale? O sea, si tenemos a uno que está robando en la oficina, lo que no vamos a buscar es si tenía un amante o si en lugar de hacer clases de yoga, como dice, realmente se está yendo con unas amigas por ahí de copas, ¿vale? Eso son cosas que tenemos que dejar aparte. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacer la estrategia de búsqueda. Esa estrategia de búsqueda y de análisis lo que nos tiene que dar es reducir la información que vamos a analizar con respecto a lo que estamos investigando para realmente llegar a eso.
Lo que sí que es importante que tenéis que tener en cuenta es que la estrategia de búsqueda es algo que es súper vivo, ¿vale? No podemos coger y decir, ah, pues al principio he decidido que voy a buscar solo en el mes de mayo del 2025 porque creo que es donde están las cosas, y si de repente encontramos que hay algo más, pararnos y decir, ah, pero como yo ya había definido que solo iba a mirar durante el mes de mayo, no miro más, ¿no? Pues, oye, a lo mejor tengo que ampliar y a lo mejor he encontrado cosas, y luego además os decía que la evidencia digital es muy rica, pero no es la única, ¿vale? Dentro de mis investigaciones tenemos que tener en cuenta otra información que pueda estar en la empresa y que nos pueda facilitar, ¿vale? Y no solo eso, sino información en fuentes abiertas, ¿vale? En muchas investigaciones, al final, si son temas de... Normalmente la gente cuando hace algo en las empresas es porque se va a llevar dinero. Entonces, siempre va a haber algún sitio donde vaya a derivar el dinero o alguna cosa. Entonces, a través de investigación en fuentes abiertas, podemos identificar vinculaciones de toda la gente que vamos a analizar. Imaginaros, de estos dos chicos que os decía antes, lo primero que hicimos fue buscar si tenían empresas a su nombre, ellos o sus parejas, ¿vale? Porque al final también muchas veces buscas una tercera persona. Entonces, al final no buscas solo o sea, primero tienes el contexto que te da la empresa cuando te contrata, pero también tienes que investigar tú un poco a ver si hay otras relaciones y cosas que puedas mirar a ver si con eso puedes investigar, ¿vale? Y luego, pues al final dentro de esa estrategia, pues son, pues lo como os decía, custodios, porque tú puedes coger y decir, oye, pues en Pepe solo voy a mirar esto y en Juan voy a mirar esto otro, ¿vale? Las palabras clave, que son lo que nos va a reducir, ¿vale? Y luego hay una cosa que es muy importante y es identificar todas las direcciones de correo electrónico de las personas que estamos investigando, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor nos podemos encontrar direcciones de correo electrónico de Gmail o de Yahoo, de Hotmail, en las que ellos están, imaginaros que estamos en temas de exfiltración de información, ¿vale? Pues es que igual se lo están mandando a sus correos personales o a correos personales de sus parejas o similares que nos han encontrado. Lo que sí que es importante es que dentro de esta estrategia, para poder hacer esta estrategia, que identifiquemos todas las direcciones tal como están en la evidencia, ¿vale? Ahí supongo que muchos de vosotros ya os sonará esto, pero hay dos tipos de correo electrónico, la que es la dirección SMTP, que es la dirección de correo electrónico que todo el mundo conoce, y la dirección interna de Exchange, ¿vale? Cuando estamos en un entorno Exchange, nos salen los churretes estos, ¿vale? Que parece que no, pero es una dirección de correo. ¿Vale? Entonces, cuando estamos procesando y sacamos toda la información, fijaros en este caso, que bueno, lo he anonimizado un poquito, pero fijaros en este caso, una de las personas que estábamos investigando asignada, o digamos que en este churrete suyo, que era su dirección interna de Exchange, tenía 70.583 comunicaciones. Imaginaros que en las queries que hacemos no ponemos esta dirección, pues estaríamos perdiendo muchísima información. Entonces es importante que hagamos todas nuestras consultas y nuestros análisis de forma completa y bien, ¿vale? Porque imaginaros que no las tenemos en cuenta y decimos, es que este hombre ha matado a Manolete, y resulta que en todos estos correos encontramos a uno que dice todo lo contrario, ¿vale? Entonces es muy importante. Pilar, con respecto al cifrado que me dices, es que no me acuerdo exactamente cómo se llevaba, pero era un cifrado al disco directamente, ¿vale? O sea, no era ni password de BIOS ni cifrado del disco como tal, era, bueno, era como, sí era del disco, pero era como un cifrado del sistema del disco, ¿vale? O sea, ni siquiera era algo que pudiera, o sea, no te llegaba ni a arrancar el disco. No me acuerdo ahora el nombre, pero bueno, lo buscaré y si puedo os lo hago llegar como sea, ¿vale? Para recordarlo, que esto me pasó hace un montón de tiempo, ¿vale? Vale, cosas súper importantes. Voy a intentar acelerar un poquito para así poderos contar luego en la última media hora los casos, ¿vale? Cosas que son súper importantes y que yo creo que muchas veces se pierde de vista es que tenemos que tener en cuenta, y más en temas informáticos, hora, minuto y segundo de las cosas, ¿vale? Y todas esas fechas MAC, ¿vale? Que son tan importantes en cada fichero, ¿vale? Modificación, acceso, creación, igual que otros metadatos, ¿vale? ¿Y por qué os digo que es muy importante? Y también es muy importante que, bueno, esta tabla está un poco anticuada, que la tendría que haber cambiado, pero los postes de SANS Forensic, que no sé si los conocéis, de hecho hay uno que es de análisis de forense de Windows. Entonces en ellos van actualizando todos los cuadros de cómo
cualquier acción que hagamos en cualquier fichero puede directamente afectar al cambio de las fechas, de las fechas MAC o de otros metadatos, ¿vale? ¿Y por qué os digo esto? Porque al final es muy diferente interpretar que una cosa ha pasado en el orden 1, 2, 3 que en el orden 4, 5, 7, ¿vale? O sea, no tiene nada que ver. Y al final yo siempre lo digo y soy la tonta de las líneas de tiempo, pero es verdad que es muy importante incluso cogerte, yo muchas veces me voy a la impresora que tenemos ahí, que tenemos DIN A3, me hago una línea así en el papel y voy poniendo cositas, ¿no? Esto ha pasado aquí, esto ha pasado allá, esto tal. Y de esa forma sí que te haces una imagen real de lo que ha pasado, ¿vale? Que de otra forma muchas veces puedes llegar a conclusiones totalmente erróneas. Y es que de verdad que hay ciertas cosas que cambian muchísimo la película. Y también unido con esto, lo que sí que es muy importante es que cuando hagáis todas las adquisiciones seáis conscientes del tiempo y la zona en la que está cada elemento, ¿vale? Y también que estén sincronizados con los relojes, porque el problema que te puedes traer es que de repente tengas cosas que no tengan sentido, ¿vale? Si, por ejemplo, yo en esas investigaciones que os decía que hacíamos de Colombia, teníamos también cosas de España. Si no lo ponemos todo en esto está en Colombia, esto está en España, y vamos a tener cosas totalmente incongruentes que habían pasado antes de que pasaran, ¿vale? O sea, era como, podías entrar ahí en bucles infinitos, ¿no? Es muy importante. Y luego también es muy importante de cara, fijaros, hace ya 3 o 4 años tuvimos un caso en el que habían entrado, este fue muy curioso porque en realidad lo pensáis y dices, ¿y qué hacías tú ahí, Cristina? Habían entrado a robar en una casa de Pozuelo unos ladrones y se habían saltado como el sistema de alarma, habían tapado las cámaras, las videocámaras y le habían estado ahí en la casa durante 1 hora con un soplete abriendo la caja fuerte y se llevaron pues todo lo que había dentro de la caja fuerte. ¿Y por qué estábamos ahí? Pues fijaros qué importante es el tema de las horas y es que el sistema de videocámaras tenía un decalaje de 20 minutos con la hora real, ¿vale? Entonces nosotros tuvimos que adquirir todo el sistema de las videocámaras y aparte, bueno, hacer un alineamiento con todo el sistema de alarmas para demostrar que ahí había habido bueno, para demostrar cuándo habían entrado los ladrones, que el sistema de alarmas no había saltado porque ya estaban en la casa media hora antes de que saltara la alarma, una cosa así parecida. ¿Vale? Entonces, fijaros qué diferencia, pero bueno, que son casos que fijaros en qué momentos hubierais pensado que vais a participar en un robo a mano armada. Bueno, a mano armada no, estos iban con las manos en los bolsillos tan a gusto, pero llevaban un soplete estupendo para abrir la caja fuerte. Que además es muy gracioso porque cuando lo que hicimos, además para que así a modo de curiosidad, el sistema de archivos de un sistema de videocámaras no es ni FAT, ni NTFS, ni X4, ni nada por el estilo. Es uno rarísimo que además para recuperar todas las imágenes pues tienes que hacer ahí vamos, que no es que digas, pues lo meto en un encase o en un Nuix y me lo saca en un momento o en un autopsy, sino que tienes que utilizar otras técnicas de recuperación para luego poder visualizarlos. O sea que, pero bueno, que es un tema, fue divertido y entonces cuando recuperamos todos los vídeos, de repente ves al tío ahí que va directo a la cámara, coge, pone un papel, lo tapa y luego se dan un paseo por la casa porque había varias cámaras por toda la casa, o sea que fue como curioso. Pero bueno, voy a volver un momento a la ficha de Mac, de las fechas Mac, y esto es importante, ¿vale? Porque no porque haya fechas incongruentes quiere decir que es que se haya manipulado, ¿vale? De cara un poco porque es una técnica como que utilizan algunos peritos de, no, es que estos ficheros tienen fechas y es que han sido manipulados. Bueno, pues que tú copies un fichero de un dispositivo a otro totalmente diferente, no te cambia la fecha de modificación, pero sí te cambia el resto de fechas, ¿vale? Porque realmente te estás creando un fichero nuevo, pero heredando toda la información y todo el histórico del fichero antiguo. Entonces vais a tener ficheros creados o creados hoy, imaginaros, pero modificados hace 1 mes, 2 meses o 3 años. Y es algo normal. ¿Vale? Entonces, no porque haya cosas raras en los ficheros quiere decir que todo eso está manipulado, ¿vale? De hecho, un dato que te lleva a saber que se ha copiado de forma masiva información es precisamente ese, ficheros que están modificados con una fecha, pero todos creados en el mismo minuto, bueno, casi prácticamente va empezando a cambiar, ¿vale? Va cambiando los segundos, entonces ahí sabes, o sea, puedes sacar patrones de todos estos ficheros se han copiado de forma masiva de un lado a otro, ¿vale? Entonces de ahí también puedes identificar también ciertas cosas, pero bueno.
Vale. Normalmente el tiempo es lo más crítico en todo el trabajo que nosotros hacemos, ¿vale? Y ya me da igual que sea, bueno, evidentemente un tema de respuesta ante incidentes lo es porque hay que volver a la normalidad, que en este caso el problema de la respuesta ante incidentes es que toda la parte de adquiero de forma adecuada la información se olvida, ¿vale? Y entonces empieza a trabajar la gente porque tu primera cosa es que tienes que restaurar el trabajo, ¿no? Y porque hay mucha pérdida. Pero bueno, yo creo que poco a poco eso va cambiando y la gente ya no formatea directamente porque, claro, también se pierde toda la prueba muchas veces y no sabes qué es lo que ha pasado porque no puedes analizar nada. Pero bueno, el tiempo en procedimientos judiciales también es muy importante para que os hagáis una idea. Hay veces que tenemos una semana para hacer el trabajo, para hacer todo, ¿vale? La adquisición, procesar, analizar, sacar tu informe. Pero bueno, normalmente, por ejemplo, si hay un proceso disciplinario de por medio, desde que tú adquieres la información, normalmente se le manda al trabajador a casa con un permiso retribuido, pero, o sea, suspendido de empleo, pero no de sueldo. Y normalmente igual tienes 15 días para poder determinar qué es lo que ha pasado o no ha pasado para ver si van a despedir o no despedir. Entonces necesitamos ser súper ágiles en el trabajo y de ahí un poco a que os animo a que no solo utilicéis herramientas forenses, que las hay, y luego hay otra cosa que evidentemente pues todos tenemos curiosidad y nos gusta trastear y cacharrear y parsear los ficheros y demás, pero es cierto que necesitamos agilidad, ¿vale? Y teniendo herramientas como las que hay, como USB Detective, el Event Log Explorer, el Turn on Time Views, que funcionan fenomenal, o herramientas de pago como son FTK, Nuix, Encase y demás, pero que aparte de eso, o sea, bueno, todas las que existen, utilizarlas, no pasa nada, o sea, funcionan fantástico, te dan información maravillosa y no hay tiempo como para andar, venga, saco todos mis artifacts y los voy parseando y haciendo, ¿vale? Y luego otra cosa, bueno, el Password Kit, evidentemente, que nos ayuda a quitar passwords y a sacar mucha información. Y luego, aparte, no tengáis miedo de utilizar herramientas que no son forenses, como incluso un SQL o IDEA, que es una herramienta de análisis masivo de datos, o un SQL Server, que no porque no sean herramientas forenses significan que no son válidas para hacer una investigación y un informe pericial, ¿vale? Eso es que lo tengáis claro, que no pasa nada y es más, ayudan, ¿vale? O sea, ayudan un montón y cuando de repente tenemos que sacar un montón de logs o un montón de registros del equipo y tenemos que hacer filtros y demás, pues son herramientas que te ayudan a poder hacerlo en mucho menos tiempo, ¿vale? Bueno, os pongo aquí varios ejemplos, el Windows Registry Recovery, que también es muy bueno, ¿vale? Y lo que os decía, la herramienta de IDEA es eso, es una herramienta de análisis masivo de datos, que además lo bueno que tiene de cara a luego a un pericial, aunque normalmente es una herramienta que se utiliza para auditoría, pero lo bueno que tiene es precisamente que mantiene una traza de todas las acciones que se han hecho. O sea, si has hecho joins, uniones de tablas, cruces y demás, o sea, podrías replicarlo perfectamente, ¿vale? ¿Y cuál al final es nuestro resultado de todo esto y por qué la necesidad de saber toda la traza de lo que hemos hecho? Es nuestro informe pericial, que al final, fijaros, todo el trabajo que lleva por detrás se queda en un informe de vete tú a saber cuántas páginas y que probablemente solo se lean hasta las conclusiones. El resto casi ni lo miren, ¿no? Es así. Pero bueno, al final nuestro resultado tiene que ser un informe pericial que pueda llevarse al juzgado y que luego se pueda ratificar, ¿vale? Y para que os quede también claro qué es un informe pericial, que muchas veces la gente no lo tiene tampoco claro y se piensa que cualquier cosa puede ser un informe pericial. Un informe pericial es aquel que, haciendo lo mismo que dices que has hecho en el informe, con la misma información llegues a las mismas conclusiones. Es decir, que tienes que aportar toda la información con la que has trabajado para que una tercera parte sea capaz de replicar lo que has hecho y que no llegue a la conclusión totalmente opuesta a la vuestra, ¿vale? Entonces, por eso lo de dejar una copia en la notaría, porque evidentemente no vamos a dar un disco duro de 3 teras en el informe, ¿vale? Lo que hacemos es referenciamos al acta notarial donde está ahí depositado y ya si lo pide la otra parte, pues ya el juez autorizará a que se vaya a por esa información y demás, ¿vale? Veréis que nosotros siempre ponemos las conclusiones lo primero, ¿vale? Bueno, sí que normalmente ponemos cuáles han sido los antecedentes y cuál es el objeto y el alcance de nuestro trabajo para contextualizar, ¿vale? No es lo mismo
un contexto que otro de cara a acordaros que os decía que en la estrategia y el análisis que vayáis a hacer va a depender mucho de lo que sepáis del caso. ¿Vale? Entonces no es lo mismo tener el contexto A que tener el contexto B de cara a poder hacer o a poder tener unas conclusiones, ¿no? Entonces, como os decía, hay veces que solo se van a ver las 15 primeras páginas. Entonces, alcance, objeto, o sea, antecedentes, objeto y alcance y tus conclusiones. Que sean lo suficientemente contundentes para que luego el juez diga, pues me voy a ver el detalle del trabajo que se ha hecho, porque oye, esto parece que efectivamente han encontrado el cuchillo con la sangre y las huellas y esto es interesante. ¿Vale? Entonces, intentar que en esa primera parte quede todo claro y que tengáis los highlights de todo lo que habéis identificado para luego ya pues poner todo el detalle, todo lo que sea aburrido, un montón de logs y demás, un anexo, ¿vale? Porque eso no le va a interesar a nadie y al final lo único que va a hacer va a ser de, puff, esto ya me lo leeré otro día, ¿vale? O sea, yo muchas veces digo, tenéis que contar como novelas, ¿no? Que le enganche al que lo está leyendo porque lo que nos interesa es que se lo lea y que se quede con la historia. ¿Vale? Y voy a pasar, como nos quedan 28 minutos y tampoco me quiero alargar un montón, esto es un poco un resumen de cosas que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? El tema de la estrategia de búsqueda, que nos aseguremos que toda la información es íntegra y que no hemos modificado nada. Ojo con la cadena de custodia, porque al final es lo que se va a poner en duda, pero no porque no haya un notario durante todo el proceso quiere decir que hayamos roto la cadena de custodia. Y aquí siempre cuento una anécdota que siempre me ha hecho como mucha gracia y es que estuvimos teníamos que copiar unos discos que nos dieron yo creo que la 1 de la madrugada. Y entonces estábamos todos los testigos, los que estábamos copiando, el usuario del ordenador y a la finalización, esto un sábado por la noche, ¿vale? A la finalización se levantó un acta, todos lo firmamos, se metió en una bolsa de estas de precinto como las de la policía, que es que además luego no puedes abrir porque se ve que se ha vulnerado. Y entonces, claro, eso luego ya se depositó en una notaría el lunes por la mañana, que fue cuando el notario nos dio audiencia. Evidentemente, el domingo el despacho del notario está cerrado, no lo siguiente, o sea, no estaba. Pues fijaros que decían que habíamos roto la cadena de custodia porque todos los que habíamos estado durante la adquisición no nos habíamos pasado todo el fin de semana juntos y habíamos dormido juntos en compañía y habíamos ido el lunes todos juntos a depositarlo en la notaría. O sea, fijaros la absurdez a la que llegamos. Entonces, pues no, señor, esto no es que se haya roto la cadena de custodia. Una persona de las que ha estado ahí lo ha tenido todo el rato junto con ellos, ¿no? O sea, pero bueno, para que veáis la absurdez a la que llegamos, ¿vale? Y bueno, os voy a contar ahora un poco, bueno, hay veces esto que la puse, pues muchas veces pretenden que hagamos magia, ¿vale? Y evidentemente pues podemos recuperar información, pero hasta cierto punto no todo es posible. Y yo creo que aquí tenemos que ser muy realistas con nuestros clientes para que sepan hasta qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y de hecho yo hay muchas veces que lo que hago es que pues incluso pongo los proyectos en fases y les digo, mira, pues vamos a hacer hasta aquí y si vemos que hay pues seguimos y hacemos el trabajo de análisis y demás, ¿no? Pero bueno, yo creo que podemos hacer muchas cosas, pero tampoco podemos hacerlo todo, ¿no? Es difícil, pero bueno. Y ahora os voy a contar así como varios casillos que yo creo que son interesantes también para que veáis desde cosas muy simples hasta cosas más complejas. El de la cámara no lo había puesto aquí, pero igual ya lo pondré para alguna otra, que yo creo que es un caso divertido. Pero cosas que muchas veces, pues como os decía, no todos son ransomware o phishing, hay muchas más cosas en las que podemos aportar y que además son muy importantes que estemos en todo el proceso. Y cosas muy simples, cosas más complejas, ¿no? Por ejemplo, este fue un tema, bueno, este fue todo muy, o sea, fue curioso porque fue en pleno confinamiento que estábamos cada uno en nuestras casas. Y bueno, justo se estaban divorciando y llegó el confinamiento y entonces estaban viviendo juntos y al parecer es verdad que menuda situación porque al parecer él no es que la maltratara físicamente, pero al parecer la maltrataba psicológicamente a ella y entonces tenía una situación muy complicada en la casa. Entonces lo que me decía esta mujer era que ella notaba que había cosas que ella no le decía dónde iba o no tal, pero él lo sabía. Entonces quería analizar el teléfono para identificar a ver si de alguna forma pues había, vamos, que la estaba monitorizando o que estaba conectado al teléfono de alguna forma y demás, ¿no?
Entonces, claro, al final, bueno, aparte de temas de cuentas y demás. Entonces, aquí lo que utilizamos, que habréis oído hablar mucho, nosotros tenemos Celebrite para hacer la adquisición de los teléfonos móviles. Que ahora hemos comprado una licencia diferente que se llama Insights, que es más potente que el Celebrite. Pero bueno, al final te permite poder analizar un teléfono móvil, o sea, permite hacer tanto las adquisiciones como luego el posterior análisis. Y en este caso, fijaros, utilizamos IDEA y Excel para que veáis que se puede utilizar y no pasa nada, porque todas las cuentas de correo electrónico eran de un dominio que era propiedad del marido y entonces a través de... La pena es que esa página ya no funciona porque era rusa, pero la de reg.com tenía, o sea, porque no sé si sabéis ahora, pero el juiz es muy limitado porque por temas de privacidad están todos, vamos, redacted, que no me sale ahora, están tachados, vamos, básicamente. Esta de reg.com, lo bueno que tenía era que por 1,25 € o 2 € o una cosa así, te sacaba todo el histórico, historiquísimo de un dominio. Entonces eras capaz de poder sacar tanto los contactos administrativos, técnicos y demás de un dominio, que la verdad es que era buenísima. A ver si vuelve alguna vez, porque la verdad es que estaba fantástica. No te valía para los juiz más cercanos, pero sí para antiguos, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo bueno es que a través pues con Celebrate sí que pudimos ver un poco pues toda la información que necesitábamos, que al final el problema que tenía esta mujer era que su teléfono estaba como si fuera, era un iPhone, estaba en familia y ella estaba puesta como un hijo, con lo cual, claro, pues daba igual donde estuviera que iba a saber dónde estaba, porque toda la gestión y todo era centralizada por ello. Bueno, no es que le estuviera monitorizando directamente, pero bueno, al final de alguna forma la tenía, ¿vale? Este es un tema que además tuve dos casos muy parecidos y era, sabéis que en las plataformas de concursos públicos hay que subir los ficheros, hay que firmarlos digitalmente y luego ya se envían. Entonces, normalmente te pone unas características mínimas de, oye, los ficheros no pueden ser de más tamaño y tienen que ser de este formato y tienen que tal y tienen que cual, ¿vale? ¿Qué problema había? Que cada vez que subía, o sea, el fichero a lo mejor tenía que ser menos de 5 megas, ¿vale? Y a lo mejor pesaba menos de 5 megas, pero en el momento en el que subía el fichero en la plataforma y le daba a firmar, el fichero se incrementaba, o sea, se multiplicaba por 15. O sea, era una barbaridad el incremento solo con la firma digital. Entonces, ¿qué pasaba? Que petaba el sistema y no le dejaba presentarse. Estuvieron como 3 o 4 días y perdieron una licitación que además llevaban prestando el servicio como 4 años y claro, era una parte importante de los ingresos que tenían, ¿no? Entonces, bueno, pues nos pidieron que hiciéramos un informe para determinar y acreditar que tanto el sistema era suficiente, o sea, tenía los requerimientos mínimos, como que los ficheros tenían los tamaños que tenían que tener con respecto a lo que indicaba el pliego. Entonces, aquí, pues evidentemente, cogimos el ordenador que habían utilizado para presentar la licitación y de hecho buscamos. Y es verdad que es curioso porque la aplicación de firma te crea una carpeta en local en el equipo y entonces se veía perfectamente cuáles eran los ficheros que habían utilizado para presentarse y todos los ficheros firmados, el tamaño brutal de incremento que tenían. ¿Vale? Y luego el resto es que era fácil porque obteniendo todos los artifacts del ordenador, pues simplemente utilizando Windows Registry Recovery, pues pudimos sacar pues cuál era el software que estaba instalado, incluso pues, bueno, todas las características que se exigían, ¿no? De Windows, de patches y demás que se necesitaban. ¿Vale? Este también era un caso así sencillito. El tema, un tema de man in the middle, que como os decía, pues hay como de todo, y este pues también al final es fácil, ¿no? Porque aparte de registros de Windows que utilizamos, pues, por ejemplo, para analizar las cabeceras, aunque tenemos otras herramientas que nos parsean directamente, pero hay el MX Toolbox, que es online y es gratuito, la verdad es que te hace un parseo de las cabeceras fantástico en segundos y puedes sacar mucha información pues, de todos los correos, ¿no? que quieras analizar. En este caso, cogimos además todos los accesos tenían Office 365, entonces pudimos coger todas las trazas de auditoría y todas las y evidentemente la exportación de los buzones. Entonces aquí era bastante claro
que habían accedido desde Estados Unidos, porque es que era acceso desde Estados Unidos que no tenía nada que ver con todas las IPs de las que se habían estado conectando y salía un email automáticamente de que era de los fraudulentos, ¿no? Entonces, bueno, pues se veía bastante bien. Y como os digo, pues soy la tonta de las líneas de tiempo y una imagen vale más que 1000 palabras, entonces en los informes siempre es bueno, además, que pongáis dibujitos, ¿vale? Que son cosas que la gente entiende y que lo ve muy claro y dice, ah, vale, pues esto. Pero fijaros lo que os decía de los minutos y los segundos. Estas líneas de tiempo están hechas con Visio, que lo bueno de las líneas de tiempo en Visio es que tú le pones hora, minuto y segundo y automáticamente te ponen elemento en su sitio, ¿vale? Entonces es guay porque vas a ver cómo se te va colocando las cosas tal y como han pasado, ¿vale? Tuvimos otro caso que era, igual estoy ahora yendo muy rápido, pero por si acaso así quedan tiempo para luego preguntas, ¿vale? Tuvimos un tema que era, este fue curioso porque la verdad es que era una pena, era una empresa bastante grande de ingeniería que utilizaban una aplicación bueno, una aplicación de ingeniería que va con licenciamiento y entonces tenían además pagadas un montón de licencias. Entonces de repente la empresa del software les mandó un comunicado diciendo, oye, mira, que hemos detectado que hay tres ordenadores que están usando una licencia pirata de nuestro software. Entonces, mirarlo a ver, revisar y a ver qué pasa. Entonces nos pidieron que les hiciéramos el análisis de este tema con una particularidad y es que como es una empresa que trata información muy confidencial, no podíamos sacar nada de sus instalaciones. Entonces, al final lo que hice fue como montar un mini laboratorio forense en sus instalaciones. Entonces nos llevamos, vamos, monté con un equipo con el software, nos fuimos para allá para hacer las adquisiciones. De hecho, en este caso, inicialmente hicimos hasta 3 copias porque internamente ellos querían revisar la información porque querían excluir de la información que nosotros pudiéramos tener acceso toda información que pudiera ser confidencial o que tuviera datos de carácter personal. Entonces ellos nos identificaron todas las rutas en las que podía haber información de ese tipo. Entonces lo que hicimos fue que en paralelo, mientras que ellos estaban mirando eso, nosotros dejamos la máquina que os digo que dejé ahí totalmente aislada. Con lo cual cada vez que, vamos, cada día más o menos me pasaba yo por ahí para ver cómo iba el proceso y si había fallado algo o había que relanzar y demás. Y entonces, una vez que ya finalizó el proceso de indexación, que bueno, no os he explicado antes, pero quizás para los que no sepáis lo que es que una vez que nosotros finalizamos toda la adquisición y de cara a poder hacer realmente el análisis de la forma que os he explicado, aparte de poder sacar artifacts de los equipos, lo que se hace es que se mete todo como en una coctelera, por decirlo de alguna forma, y en ese procesamiento de indexación lo que se hace es, uno, se recupera toda la información que haya podido ser eliminada de los equipos, ¿vale? Tanto ficheros completos como trocitos de ficheros que pueda haber dentro de los equipos. Como os decía, en la caché sale un montón de información que parece mentira de todo lo que se llega a guardar, ¿vale? E incluso del unallocated space, que es todo ese espacio que parece que no está utilizado y que no tal, pero ahí tienes información, pues todo eso se recupera información, se sacan todos y cada uno de los ficheros y documentos que hay dentro de un equipo y se saca todo el texto que hay, tanto en el contenido como en los metadatos. Y evidentemente se sacan todos los metadatos. Eso es lo que nos permite luego buscar por cualquier tipo de metadato por cualquier dato, es que me da igual, por cualquier cosa que queramos o por esas palabras claves que lo contienen, que también por otra parte es importante pasar procedimientos de OCR, de identificación de texto, a todo lo que son PDFs e imágenes, ¿vale? Porque si no, a lo mejor estaríamos perdiendo información, ¿vale? Entonces, en este caso, una vez que ya pasamos todos esos procedimientos de recuperar información eliminada, de que nos sacara todos los registros y demás, lo que hicimos fue, que es una cosa que es también importante hacer, excluir no solo información que siempre excluimos de toda la información conocida, ¿vale? Hay, no sé si lo sabéis, pero hay unas librerías en Internet que se llama las NSRL, ¿vale? Que son todos los ficheros conocidos que están en todos los equipos, que son billones de ficheros, ¿vale? Que nos dan, son listas completas de hashes de ficheros conocidos. Entonces, todo eso lo quitamos para evitar tener falsos positivos
Y en este caso tuvimos que excluir también todos esos directorios que nos estaban diciendo que no podíamos mirar, ¿vale? Entonces, en este caso, pues aparte de excluir todas, es que lo hicimos, incluso antes de procesarlo se puede hacer. En Wix, por ejemplo, tenemos un prefiltro de la evidencia y entonces le podías quitar ya directamente ciertas carpetas. Entonces, antes ya quitamos algunas y después de procesarlas excluimos el resto. Autopsy te indexa la información sin ningún problema. O sea, a ver, son menos potentes, pero es verdad que la Autopsy de ahora no tiene nada que ver con el Autopsy de hace 20 años, ¿no? Que básicamente tenías que ir mirando el código en hexadecimal para poder sacar las cosas y decir, quiero de este sector a este sector y extráemelo, ¿vale? Ahora Autopsy, Rubén, sí que te indexa, ¿vale? Y de hecho lo que tienes que hacer es que cuando le pasas la información en el Autopsy, tienes una serie de plugins que le puedes aplicar o no, ¿vale? Dependiendo del tipo de evidencia, pues miras los plugins que hay y dices, quiero aplicar este plugin y este plugin. Y la verdad es que para algunas cosas viene muy bien, porque por ejemplo te saca muy bien toda la lista de últimos ficheros accedidos, por ejemplo, ¿sabes? O navegación y demás. Tiene cosas que siendo una herramienta, he de decir que siendo una herramienta de software libre es bastante completa la que hay ahora. Antes, como os decía, era un horror que te tenías que instalar hasta un Apache y para poder lanzar la herramienta y era un poco más compleja, pero es verdad que ahora está. Pero bueno, toda esa indexación te la hace Autopsy, te la hace Encase, te la hace FTK, ¿vale? Todos, el FTK central, no el Imager, ¿vale? Pero te la hace. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues en este caso, además también utilizamos el Event Log Explorer, el Windows Registry Recovery y el USB Detective, que si no lo conocéis, os lo recomiendo, porque es verdad que para parsearlos, para saber qué USB se han conectado y cómo, la verdad es que te saca la información bastante bien porque se necesitan diferentes artifacts dentro de Windows para saber bien qué USB se han conectado, cuándo se han conectado, cuándo se han desconectado. Y es cierto que aquí le metes todos los hiders y los artifacts y esos registros que además te pide exactamente cuáles son y enseguida te saca número de serie, descripción de cuál es el USB, la letra con la que se ha conectado, incluso el nombre del volumen con el que se ha conectado, ¿vale? Entonces, bueno, pues con todo esto, ¿qué hicimos? Pues buscar también en el registro de eventos, las ejecuciones de las aplicaciones que nos estaban diciendo que se estaban ejecutando. Bueno, vimos pues qué estaba instalado, qué módulos no estaban instalados, o sea, aparte de eso, también hicimos búsquedas ciegas del nombre de la aplicación para ver si había alguna versión portable que hubieran estado utilizando y que no hubieran instalado, porque también podría haber sido, ¿vale? Y aparte en el registro de actividad, pues vimos un poco también qué ejecuciones o que había habido o dejado de haber. Es que las herramientas, Ismael, depende tanto del caso, pero bueno, para nosotros, para lo que es la indexación, solemos utilizar tanto Nuix como FTK Central. Si tenemos algún equipo cifrado, sí que los desciframos con Encase directamente. Y luego ya dependiendo del caso, que como os digo, cada caso, lo bueno de esta profesión, que puedo decir, y mira que estamos 12 meses dedicándonos a esto, yo creo que no tenemos un caso exactamente igual a otro, ¿vale? Entonces, lo bueno es eso, que en cada uno vas a necesitar una herramienta u otra, pero bueno, en lo que son más investigaciones de correos electrónicos y ficheros, FTK Central o Nuix son las que utilizamos más, ¿vale? Y luego para otras cosas, todas estas que os estoy diciendo ahora, ¿vale? Vale, tuvimos otro caso que este fue curioso y la verdad que a mí me sorprendió porque, bueno, y este fue muy divertido, la verdad, porque este era un chico que se dedicaba a ciber, se iba de su consultora a una empresa final y de repente 2 semanas antes decidió descargarse toda la unidad de red del departamento, que ahí hizo el tonto, porque dije, ¿para qué? O sea, me dio como pena porque dije, si es que te vas en 2 semanas, ¿para qué te llevas todo esto que no lo necesitas? Entonces, lo divertido de esto, ¿qué fue? Que era un Linux que estaba cifrado y que en realidad, porque me decía la empresa, no, es que por lo que se les detectó por el SIEM de la empresa, que de repente empezaron a ver una descarga masiva de información a un disco externo, ¿vale? Y lo que vieron era que se estaba haciendo la descarga masiva desde una máquina Windows. Y cuando yo llego y me voy a copiarlo, me encuentro un Linux. Y entonces dije, uy, aquí hay algo raro, ¿vale? Entonces lo divertido de esto fue que lo que hicimos fue
o sea, analizando el Linux lo que me encontré fueron diferentes máquinas virtuales que tenía dentro del equipo del Linux. Entonces, una de las máquinas virtuales era este Windows desde el que se estaban conectando. Entonces, con Disk Internals del Linux Reader que está bastante bien y es una herramienta que es gratuita, tú le das a una máquina virtual y automáticamente te monta todos los discos que tenía la máquina virtual. No, no es que te virtualice la máquina, sino que te saca los discos que tenía, ¿vale? Entonces, lo bueno fue que con Disk Internals fui capaz de sacar todos esos discos de la máquina virtual de Windows. Entonces, ya de esa máquina virtual de Windows, lo que hice fue extraer todo, como lo que me hice fue montar los discos duros, lo que hice fue extraerme cada fichero o cada artifact que necesitaba, el Software SAM, el NT User, ¿vale? Todos estos, y entonces con todo eso lo que fui capaz era de decir, oye, el SIEM ha visto que esto se ha descargado desde esta máquina con esta IP. Entonces toda esa información de los artifacts lo pudimos sacar y del registro de eventos lo que se podían ver eran todas las conexiones que había habido desde esa máquina virtual a la unidad de red desde la cual se habían descargado los ficheros. Con lo cual pude establecer la conexión entre la máquina y toda la actividad que había habido en esa máquina con el SIEM que había detectado todas esas descargas, ¿vale? O sea, una cosa chula porque era diferente también. Vale, este era en el que no habíamos dormido todos juntos todas las noches, desde el sábado hasta el lunes. Y bueno, la verdad es que este fue muy divertido y muy entretenido porque de primeras intentamos, eran unas taquillas en un centro de ocio. Y entonces, primero hicimos una copia con nocturnidad y alevosía, que a veces le llamamos, que es de forma transparente, que nadie se entere de que lo estamos haciendo, porque hay veces que no interesa que se sepa que estamos haciendo la investigación. Eh, y, y entonces, por más que analizábamos el ordenador de la taquilla, decíamos, es que aquí no hay nada, no puede ser, porque al parecer se estaban vendiendo ciertos tickets que no se estaban contabilizando dentro vamos, de todo lo del parque, ¿no? Y el caso es que llegado el momento dijimos, bueno, pues está claro que algo está pasando, pero como tenemos claro que pasa en días que hace sol, que el parque se llena hasta arriba, pues vamos a ir un sábado. Y entonces allí que nos plantamos todos en el sábado, entonces entrábamos todos en el parque, unos estaban en el parking, otros estábamos dentro, otros tal. Y entonces, bueno, pues al final hicimos la intervención esta en vivo, comprobamos que efectivamente se estaba vendiendo desde esta taquilla en la que supuestamente que no estaba reportando ventas en ningún momento. Lo que hicimos fue que en el momento en el que vimos que efectivamente se estaban vendiendo pero no se estaba reportando, pues entrar en la taquilla y decir manos arriba, esto es un atraco, ¿no? Y entonces ya hicimos, bueno, pues la chica que estaba dijo, es todo vuestro, yo no tengo nada que ver con esto y de hecho ella no tenía nada que ver. Y entonces lo que nos encontramos es que el disco original de la taquilla, que era el que nosotros habíamos copiado aquella noche, estaba desconectado y había otro conectado en la taquilla, ¿vale? O sea que se habían hecho un clonado, pero clonado, no imagen forense, del disco y había un disco paralelo ahí que tenía otros, o sea, tenía ciertas alteraciones dentro del sistema, ¿vale? Entonces, lo que se vio fue que había modificaciones dentro de la aplicación del disco B para que nunca conectara con la base de datos central del parque, ¿vale? Entonces, al final, había una contabilidad paralela ahí, ¿sabes? Tenía como vidas paralelas, ¿vale? Entonces, aquí hubo dos cosas y aquí el perito contrario intentó invalidar incluso las bases de datos que habíamos utilizado, que se habían sacado directamente por parte del equipo de técnico y nos lo habían dado. Entonces, lo que hicimos fue un segundo informe que yo creo que este fue como muy interesante porque lo que hicimos fue ir con un notario, en este caso sí que ya como nos estaban poniendo en duda todo, lo que hicimos fue ir con el notario a donde estaban los servidores, entonces hicimos exportaciones de la base de datos directamente con el notario, ¿vale? Pero ya porque no nos dijeran nada, que lo podíamos haber hecho sin notario, ¿vale? Pero ya en este caso dijimos, bueno, pues vamos a garantizar la prueba completa con el notario ahí presente. Entonces, luego sí que utilizamos en este caso IDEA, que es la herramienta que os digo de análisis masivo, que nos permitió, fijaros, aquí había 998.000 registros en esta tabla, ¿vale? Entonces, claro, teníamos que ir viendo un poco todos, entonces a través de cruces y de hacer queries complejas aquí,
pudimos validar que el 100% de la información que estábamos tratando era la que era, que no había sido manipulada, porque era un poco lo que nos decían, que todos estos 998.000 registros estaban manipulados, que debe ser súper fácil y que luego te cuadre con todas las tablas de la base de datos con las que estás relacionada, ¿no? Pero bueno, al final pones la duda y si el juez tiene ahí una duda, pues dice, pues nada, pues no le hago caso a esto, ¿no? Y luego este es un caso que no sé si habréis visto en las noticias, que como está en las noticias y está en el periódico y sale mi nombre, os lo puedo contar y no os tengo que matar luego. Pero bueno, es otro caso que también es, yo creo que un tema diferente y no sé si sabéis que Carlo Ancelotti está en un proceso, que de hecho el juicio fue hace unas semanas, el juicio. No sé si sabéis que igual que en mercantil o en laboral se hace juicio directamente, por decirlo de alguna forma, no hay ninguna fase, digamos, intermedia. Cuando son temas penales, lo que hay son temas penales y acordaros que os decía al principio que las penas son mucho más altas tanto económicamente como de que además te puedes tener pena de cárcel, ¿vale? Entonces, normalmente lo que se hace es que hay una fase de instrucción previa, ¿vale? Y en esa fase de instrucción, el juez instructor lo que hace es que investiga a ver si hay atisbos suficientes para que haya juicio, ¿vale? O sea, si hay atisbos suficientes de que el crimen que se denuncia se haya cometido para que se pase a hacer el juicio, ¿vale? Entonces, en este caso, en la fase de instrucción, que es esta primera noticia que os digo, o sea, la jueza determinó que no había, veis, y decía, la jueza exculpa a Ancelotti del ejercicio 2015 del IRPF. Vale, para los que no sepáis, os resumo súper rápido. Se le acusaba a Ancelotti, bueno, Hacienda inició una investigación contra Ancelotti porque decía que no había hecho bien la declaración del IVA, ¿vale? Cuando había estado aquí en 2014-15, ¿vale? Entonces, él lo que decía era, oye, es verdad, bueno, y por otra parte, para tú declarar en España o en cualquier sitio, tienes que estar la mitad más un día residiendo en el país, ¿vale? Y aparte de la mitad más un día residiendo en el país, también tendrías que declarar si lo principal de tus ingresos son del país del este, ¿vale? En este caso, lo que había pasado es que en el 2015, para los que seáis futboleros, a Ancelotti le despidieron del Real Madrid, el 25 de mayo en concreto. Entonces, del 2015. Entonces, el 28 de mayo cogió las maletas y se piró de Madrid porque dijo, ¿qué hago yo aquí? Si a mí me han despedido. Entonces, si os fijáis, bueno, y de hecho, ¿para qué me contrataron a mí? Para hacer un pericial que determinara la geolocalización de Ancelotti durante todo el año 2015 para acreditar que él no tenía ni que haber hecho la declaración aquí del 2015, porque si os fijáis, el resultado de nuestro informe fue que 7 de los 12 meses se había tirado fuera de España, ¿vale? ¿Cómo hicimos esto? Pues al final bueno, Ancelotti nos dio su teléfono, vamos, estuve yo una tarde con él copiando su teléfono, que además he de decir que es un señor, o sea, no sé si seréis del Madrid, del que tal, pero es verdad que el tío es un señor y el tío es súper agradable. Y entonces estuvimos ahí, me dio su teléfono, lo copiamos entero de pe a pa, o sea, no nos dijo esto no lo copies o esto no lo copies, copiamos todo el teléfono. Entonces hicimos un informe que fue no solo del teléfono, sino también, oye, es una persona que es públicamente expuesta, ¿no? Entonces hay un montón de información en fuentes abiertas, ¿vale? Entonces no utilizamos todo lo que teníamos de fuentes abiertas, el teléfono más toda la información relativa a sus tarjetas de crédito, los pasaportes que tenía, facturas de cosas, ¿vale? Y entonces con todo eso fuimos capaces de identificar pues un poco el mapa que os estoy mostrando aquí. Y bueno, pues era el último ejemplo, mira, justo y 29, así que lo he hecho ahí clavadillo. Y este es otro ejemplo de cosas que podéis participar y que yo creo bueno, que así os he mostrado un poco casos más complejos, menos complejos, casos divertidos y casos pues, que te hacen pensar un poco de cómo puedo ir. Así que nada, creo que me falta por contestar a David con el tema de qué formación o estudios deberíais de tener, y es un poco lo que os decía antes. Eh, yo muchas veces casi me han dado, os diré, muy buen resultado. Gente que no tenía unos cursos específicos de forense ni demás, sino que
gente que tiene muchas ganas de aprender, muchas ganas de investigar, de trastear, de buscar soluciones, ¿vale? Que otra cosa. Y como os decía, hay una chica de mi equipo que es criminalista y que ella, pues en un momento dado le gustó, vio que existía este tema, hizo un máster especializado en evidencias que daban en la misma universidad donde había hecho criminalística y la verdad es que es una persona que funciona súper bien, ¿vale? O sea que os podría dar un montón de cursos que hay, pero bueno, que cualquier cosa que hagáis de base va a ser buena y sobre todo que tengáis la inquietud y ganas de aprender, de trastear, de cacharrear, como digo yo, ¿no? Que no tener miedo a decir, oye, pues voy a investigar esto, lo otro y tener cierto sentido común a la hora de analizar las cosas, ¿vale? Así que nada, no sé si tenéis alguna pregunta más o espero no haberos aburrido mucho, que os haya gustado. Ha sido súper interesante, Cristina, la verdad. Muchas Bueno, gracias. ya se ha notado por el chat, por la interacción que ha habido y por lo que están comentando, así que de verdad darte las gracias porque conozcas más o menos, o yo por ejemplo que no soy muy experta en este tema, me ha parecido súper interesante, o sea Qué que bueno, enhorabuena me y nada, alegro. esperamos poder coincidir contigo en otras ocasiones y contar contigo también para Claro. otras ocasiones. Os Eh, dejo ahí mis datos de todas formas, que Genial. para lo que necesitéis, pues ahí me tenéis, ¿vale? Ah, pues mira, perfecto. Así que nada, bueno, Muy bien. Yo voy a compartirles ahora, en cuanto ya se queden con tus datos y conecten contigo, voy a compartirles. te dejo ya la pantalla, pobre Cris. Nada, súper rápido. Es solamente para contaros que tenemos la semana que viene otra vez otra sesión de Tarde Hacker con Joel, que también va a estar súper interesante. Así que os dejamos el QR para que os podáis inscribir, que ya están abiertas las inscripciones. Y para continuar con estas sesiones de tarde hacker que tanto os están gustando y que tanto disfrutamos también, incluso los organizadores, que nos quedamos conectados toda la sesión para escucharos y aprender, por supuesto, de vosotros. Genial, pues no sé si tienen algo más que decirte, Cristina, o lo que sea. Bueno, ya tienen tu contacto. eh, y nada, cualquier cosa que puedan necesitar, también estamos nosotros aquí para conectaros entre todos. Genial. Pues lo que necesitéis y millones de gracias a todos, de verdad. Ha sido un placer. Gracias a ti, Cristina.